La jueza. En los años que llevo como especialista y dedicado a tratamiento antitabaco, quizás este es uno de los casos más dramáticos que me ha tocado ver. Pero por ello mismo no debemos cometer el error de empezar a impugnarlo, retarlo o rependerlo, porque él lo que tiene es una enfermedad, una adicción. Una adicción. Y ninguno de los argumentos, el cariño, el amor y ninguna de esas cosas por sus familiares es más fuerte que la adicción. Lo que nosotros necesitamos ya algo que él le está haciendo, las químicas, ¿no es cierto?, medicamentos que sirven para dejar de fumar, pero esto inserto en un tratamiento que se llama conductivo o conductual, que significa el cambio de actitud. Empieza primero por las ganas de hacerlo. La gran minoría de los enfermos deja de fumar solamente por la voluntad, menos del 3%, 3%, en algunas estadísticas 5%. Pero necesitamos esa voluntad para que con medicamentos, con una serie de enseñanza, educación y la familia, para que deje de fumar. Tal como decía usted, señora Carmen Gloria, él no solamente se está enfermando él, y ya está enfermo, sino que enfermándose de otras cosas, sino que está enfermando a la familia, del punto de vista físico. El humo del tabaco pasivo implica enfermedad para su nieta, falta de desarrollo pulmonar, asma bronquial, enfermedades que van a ser irreversibles en un tiempo más. Enfermedad de su señora, mayor incidencia de cáncer, mayor incidencia de enfermedades pulmonares, menor, ¿no es cierto?, capacidad defensiva de su aparato respiratorio y general, etcétera, etcétera, etcétera. No hay prácticamente ningún órgano del cuerpo que esté inmune a la acción del tabaco. Tenemos en él la declaración de las ganas de dejar de fumar. Lo que me preocupa en él, y porque yo le pregunto, es que seguramente tiene que cambiar también, es dejar de ser responsables a otros porque yo fumo, que es una conducta típica en todo tipo de adicciones, no solamente en la adicción del cigarrillo, sino que en otras también. Ese también sería un paso importante, que él dejara de responsabilizar a los problemas o a la relación familiar o a la angustia o a la falta de sueño de por qué fuma. O sea, una persona adicta consume el elemento de su adicción simplemente porque desarrolló esa adicción, ¿o no? Independiente de lo que pasa en su entorno. Absolutamente. O sea, todos los adictos, todos los enfermos por la droga y el cigarrillo, hay que dejarlo muy claro. El cigarrillo es una droga al igual que la cocaína, que el alcohol, que el LSD. La diferencia está que yo compro el cigarrillo en la esquina, en el kiosco, y la otra tengo que conseguirla de otra forma. Exacto. Produce una enfermedad que se llama adicción porque su cerebro se acostumbra a solicitar esa droga para estar bien. En la primera etapa, el fumador fuma por placer. Es decir, yo quiero sentir placer, la nicotina llega al cerebro y produce una gran agrado, un bienestar. En la segunda etapa, que es la que está don Jorge, fuma para no tener displacer. ¿Qué quiere decir esto? Él, si le falta la nicotina, su cerebro empieza a disparar una serie de señales que se llama síndrome de privación, angustia, insomnio, que le sudan las manos, sudoración, igual que el alcoholismo, igual que la cocaína, igual que cualquier droga, y por eso entonces fuma para no tener esas molestias. Ahora, Felipe, lo que llama la atención, uno había escuchado de gente que es muy fumador, se fuma, no sé, durante el día, está todo el día fumando, que no pueden estar un rato sin fumar, pero yo nunca había visto una persona que durmiendo sostuviera un cigarrillo en la mano. O sea, este señor ni siquiera está teniendo el descanso reparador durante la noche porque está más pendiente de seguir fumando que de dormir. Nosotros lo vemos con mucha frecuencia. ¿Sí? Si usted sabe que cuando uno habla de daño por tabaco, se olvida que gran parte de los incendios forestales, muchos de los incendios de las casas, se producen por el tabaco. Cigarrillo mal apagado, cigarrillo de la persona se quedó dormida y quemó la sábana y se incendió la casa, etcétera. Y hay otro daño que es súper importante, que se avisora poco en estos momentos, que dentro de algún tiempo el presupuesto familiar va a estar en un porcentaje enorme, por no decir casi todo, dedicado a la enfermedad por tabaco. Y ahí no solamente va a sufrir él de su enfermedad, sino que toda la familia, porque el dinero que se obtiene por cualquier cosa se va a gastar en los medicamentos, en el oxígeno. La familia no va a tener la libertad de salir a cualquier lado porque él va a estar probablemente en una silla de ruedas conectado con oxígeno. Y si a eso le sumamos que él es el proveedor de la casa y no va a poder trabajar, o sea, la situación es crítica. Absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Don Jorge, usted debe tratarse. Con las ganas es el primer paso. Y uno no recomienda a estos pacientes que lo haga por sí solo. ¿Por qué? Porque la gran mayoría, 95% por decir una cifra, fracasan. Y la sensación de fracaso produce una mayor
posibilidad que no deje de fumar porque el paciente dice, no, si yo ya no puedo dejar de fumar, el cigarrillo es algo que va a Se rinden. Y es más difícil hacerle tratamiento. Y este antecedente que nos señala él, que a mí me pareció tremendamente preocupante, uno desde la ignorancia tiende a asustarse cuando ya hay un familiar directo que fallece producto de una enfermedad derivada del cigarrillo. Todas las enfermedades, sobre todo las relacionadas por el tabaco, tienen un componente genético. Hay familiares que si tienen cáncer, los antecedentes de cáncer en sus familiares, la probabilidad que lo hagan es mucho más frecuente. El EPOC, que es lo que la mayoría de la gente que entiende por enfisema, se ve que si el padre, el abuelo, la madre ha tenido EPOC por cigarrillo, es lo más probable que lo desarrolle. Lo que pasa es que todavía está en la etapa en que no tiene grandes síntomas, o si los tiene, los esconde, sin quererlo, en forma inconsciente. Una de las primeras manifestaciones del tabaco es el cansancio, lo que llamamos la disnea. ¿Qué hacen estos pacientes? Se mueven poco. ¿Para qué? Para no cansarse. La tos. ¿Qué es lo que hace el paciente? No, si la tos es por cigarrillo. Entonces, la excusa siempre va a existir. Todos los adictos tienen una excusa para cada uno de sus síntomas y para cada una de sus necesidades de ingerir la droga. Ahora, veamos cómo funciona esto, porque uno dice, el daño que produce técnicamente de repente no se entiende, la gente que no somos médicos. Se aspira el cigarro, el humo del cigarro. Ese humo va directo a los pulmones y atraviesa todo el aparato respiratorio. Es por eso que el cáncer o la afección puede ser desde la boca, lengua y todo lo demás. Absolutamente. O sea, lo que pasa es que en el cigarrillo se reconocen cientos de productos cancerígenos. Hace poco hablaba yo con una amiga periodista que el cigarrillo tiene, por ejemplo, componentes que se encuentran en una batería de auto, componentes que se encuentran, ¿no es cierto?, en lo que se limpian la pintura de la uña de las mujeres, la acetona, componentes que son el veneno de para matar ratones, el DDT, etcétera. Todos productos comprobadamente cancerígenos. Pero hay una sola sustancia que es la que produce el mayor daño indirecto, entre comillas, que es la nicotina. Esta nicotina, al aspirar, al jalar, como dice la gente, a los 5 segundos llega al cerebro. Y ahí produce la sensación de bienestar y hay una serie de aparatitos que se llaman receptores, como que son los droga, que se van acostumbrando, son los que piden. Todos estos otros medicamentos pasan pulmón, sangre, arterias. Por eso, ¿cuál es la causa principal de muerte de la gente que fuma? No es el pulmón, es aparato cardiovascular, accidente vascular encefálico, infarto agudo del miocardio. Y eso no sale de los certificados. Y por eso que no lo relacionan como, no murió por fumar, sino que murió de un infarto. De un infarto. La gran mayoría de los infartos están relacionados con el tabaco, la gran mayoría de los accidentes de la hemiplegia, tabaco. Pero todos los órganos son susceptibles de producirse un cáncer, esófago, tráquea, laringe, labio, lengua, estómago, esófago, vejiga, ¿no es cierto?, cáncer por el cigarro. Pero hay otra serie de cosas que no estamos en la hora de decirlo, pero quizás conviene. Impotencia sexual, una cosa muy, ¿no es cierto?, normal en la relación hombre-mujer. El cigarrillo produce claramente una disminución. En las mujeres, aumento del vello y aumento de las arrugas. Las mujeres que fuman tienen más arrugas y más vello que aquellas que no fuman. Disminución de la fertilidad, disminución del estrógeno, eso que hace tan linda a la mujer, ¿no es cierto?, va disminuyendo y la mujer con la edad, después de fumar, una mujer que ha fumado tiene un aspecto de varios años más que aquella que no ha fumado nunca. ¿Y por qué los cigarrillos tienen todo este componente? Porque uno esperaría, el cigarrillo, uno dice, es del tabaco, entonces debería tener hojas de tabaco. ¿Por qué tiene esta otra serie de componentes que tú has nombrado que son tan peligrosos para la salud? Porque el mecanismo por el cual se hacen industrialmente los cigarrillos, el filtro, el papel y todo lo que significa el hacer el tabaco, ¿no es cierto?, el procesarlo, implica todas esas sustancias. El hacerlo industrialmente necesariamente implica que lleve todos estos componentes. Absolutamente. Entonces, ¿es cierto, mito o realidad? Esto que alguna gente sostiene, es mejor fumar cigarrillos, estos que arman con tabaco natural, que fumarse un cigarrillo de cajetilla. A ver, lo que pasa es que no hay ninguna cantidad de tabaco inocua e inofensiva. Todas son potencialmente dañinas. Por lo tanto, uno no podría decir que alguna cantidad de tabaco no produce nada. Eso es absolutamente una verdad absoluta. Y en lo que don Jorge dijo, compré un cigarrillo electrónico, eso también está demostrado que es probablemente una de las grandes cosas que te hace tanto daño, porque
hace que mucha gente piense que es inofensivo y vamos a formar nuevos adictos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría tiene nicotina. Los cigarrillos electrónicos. La gran mayoría tiene nicotina. O sea, son un engaño entonces. Te venden la nicotina en forma electrónica en vez del cigarrillo. De hecho, nosotros como Sociedad de Enfermedades Respiratorias hemos propugnado que ese tipo de cigarrillos se vendan como un elemento farmacéutico, es decir, médico con receta, y no en la calle o en el mall, porque va a implicar que muchos jóvenes, ¿no es cierto? Porque ¿por qué empezó a fumar? Porque el papá, por los amigos, por el doctor o por los profesores. Porque durante años también se asoció a cosas muy agradables. Los comerciales de cigarrillos eran en la playa, en reuniones de amigos, en cosas entretenidas. Y eso no fue una cosa al azar. Las tabacaleras lo saben muy bien. Publicidad. Que asociar el tabaco a cosas placenteras, mujeres, buenas mozas, hombres esbeltos, ¿no es cierto?, musculosos, era con tabaco. Y la persona que hacía la propaganda, por ejemplo, ese que salía voto, murió de un cáncer pulmonar. Sí, famoso conocido este caballero. Otra pregunta. Tú nos señalaste hace un rato que el nivel de adicción que tiene don Jorge es imposible que él solo vaya a tomar la decisión, sin apoyo de un especialista pudiera dejarlo. Pero hay un nivel en el que las personas pudieran dejarlo solo por decisión personal. Es una cosa muy personal. Tal como manifesté antes, hay un porcentaje pequeño de personas que lo dejan de fumar por la voluntad. Pequeño, o 5%. O que han tenido algún tratamiento de estos que se llama alternativos. Pero lo más probable es que ellos habrían dejado de fumar con cualquier cosa, porque ahí funcionó. Pero vuelvo a repetir, la gran mayoría requiere tratamiento farmacológico y eso existe aquí en Chile. Hay 2 medicamentos que están probados que sirven para dejar de fumar. Y esos deben ser prescritos por un médico. Insertos en tu tratamiento médico. ¿El médico que yo tengo que ir a ver si quiero dejar de fumar es un broncopulmonar? No necesariamente. Los broncopulmonares nos dedicamos a eso, pero hay cardiólogos, hay médicos internistas, hay equipos que se dedican, cierto, a la voluntad insuficiente, la necesitamos. Y necesitamos el compromiso familiar. Nosotros no podemos prohibirle fumar, porque eso es un derecho que él tiene a elegir cómo quiere vivir. Pero sí le tenemos que prohibir fumar dentro de su casa, porque está su familia, porque ellos tienen un derecho que es inalienable, que es el derecho a respirar aire puro. Derecho además garantizado constitucionalmente. Constitucionalmente. Y en ese sentido, entonces, es importante que este caballero, uno, tome la decisión, y 2, en esa decisión sea acompañado por las personas que viven con él o que lo rodean en forma habitual. Absolutamente. O sea, aquí dentro del tratamiento existe una serie de preceptos que sea para acompañar, aconsejar, estar al lado de él, porque este tratamiento implica sacrificio. Mark Twain decía, el cigarro es muy fácil de dejar, yo lo he dejado como 1000 veces. Así de difícil es la cosa. El tratar de dejarlo va a provocar una serie de manifestaciones, irritabilidad, insomnio, ¿no es cierto?, ansiedad. Mucha gente, algunas de ellas, suben de peso. ¿Por qué? Porque cambian esta ansiedad por comer. Lo que él dice, claro. Yo no prefiero fumar que comer, dice. Porque a su vez, al dejar de fumar, se recupera el gusto y el olfato. Empieza a encontrar más rica la comida. Más rica la comida. Doctor, y en este proceso, ¿cuánto demora el cuerpo en eliminar la nicotina? ¿Depende de los años que uno lleve fumando? Hay cosas que son muy rápidas. Por ejemplo, en la piel, el cambio de coloración de piel, la mayor irrigación de la piel, las primeras 24 48 horas. Pero el efecto para no tener una enfermedad cardiovascular o un cáncer, recién empieza a igualarse una persona que no ha fumado entre 10 y 15 años. ¿Años? Correcto. Por lo tanto, ¿qué decimos? Mientras más antes se deje de fumar, es mejor. Siempre es bueno dejar de fumar. Y una última pregunta para cerrar. Yo, cuando hice la presentación, hablé del gasto en salud pública. Y eso es lo que ha justificado todas estas campañas que se han iniciado contra el tabaquismo y principalmente la ley que regula los lugares donde está prohibido fumar. Yo creo que la gente no entiende muy bien cómo se produce el gasto público si el que está enfermo soy yo, dice uno, si el que fuma soy yo, cómo le afecta eso al Estado, cómo le afecta eso al bolsillo del resto de los chilenos. Bueno, si uno revisa el porcentaje de pacientes que tienen EPOC en Chile o que tienen enfermedades cardiovasculares en Chile, se va a encontrar que la mayor porcentaje de ellos son solventados por el Estado, ya sea FONASA o a nivel de los hospitales públicos. Gran parte del gasto en salud está dado por las enfermedades crónicas en Chile y eso
la gran mayoría de ellos son enfermedades producidas por el tabaco. Estadísticamente se ha comprobado que en Chile alrededor del 17,5-18% de las muertes ocurren antes de lo que ocurrirían normalmente por tabaco. 50% de las personas que fuman mueren antes de lo que morirían por el solo hecho de fumar. Pero morirían naturalmente. Todos nos vamos a morir. Pero ¿para qué adelantar? Exactamente. Y la comprobación más categórica es cosa de mirar cuánto vale el oxígeno, los inhaladores o todos estos medicamentos, que ya sea los compre él o lo entregue el policlínico, el auge, lo que sea, alguien lo está pagando y eso vale dinero. Y toda la salud que se entrega a través de los consultorios y policlínicos va del porcentaje de todo lo que se recauda por impuestos que se destina para salud. Y una cosa que nos costó mucho cuando se publicó la ley del tabaco, que se dice, la defensa, los que querían que se siguiera fumando, decían, no, es que el tabaco recauda mucho impuestos. Los gastronómicos decían, no, es que el tabaco hace que la gente vaya, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Lo que se gasta en salud por el tabaco es varios cientos de veces más de lo que se recauda por el hecho de tener impuesto al tabaco. Por ejemplo, un ejemplo muy cortito. En Uruguay, que fueron los primeros países que sacó la ley antitabaco, ya a los 3 a 4 años se comprobó que hay un 17% de menor mortalidad por enfermedad cardiovascular por el solo hecho de haber prohibido fumar en los lugares públicos. ¿En Chile hay algún indicio de cómo va esta cifra? Lo que pasa es que en Chile no tenemos buena estadística en ese sentido, pero la encuesta actual, ¿no es cierto?, Salud, nos está demostrando que nuestra población, especialmente los jóvenes, fuma casi el 50%. Y las mujeres hay una tendencia a fumar más que los hombres. Preocupante. Es realmente preocupante. ¿Algo que opinar, don Jorge, de todo lo que ha escuchado? ¿Se siente más informado? Sí. Estoy ahí recopilando todo lo que dijo el doctor. Ahí, sí, en realidad es complicada la situación. Imagínese usted 15 años para poder limpiar mi cuerpo, pero yo creo que, no sé, pues darme una mano o comprar algún medicamento, algo que me empiece a ayudar y a disminuir, sería... Pero usted entiende que eso va a ser el asunto más adelante, pero usted entiende lo que dice el médico, que usted en fondo está enfermo, que tiene una enfermedad grave. Exacto. Que le va a causar la muerte en algún minuto, pero para allá va. Ya me encontraba. Y en el intertanto le va a gastar lo que tenga por todos los tratamientos médicos que se implican, los gastos médicos, y además con su disminución de capacidad laboral. O sea, la crisis económica es inminente en su casa si sigue fumando. Sí. Todo eso lo comprendió, lo entendió. Perfectamente, bien. ¿Hay algo que usted le quiera preguntar al doctor? Seguir un tratamiento. Yo la verdad que yo lo quiero hacer, estoy dispuesto, tengo ese deseo de sentirme libre del cigarrillo. Yo quiero sentirme libre, quiero estar bien. Como usted decía un momento atrás, eso es verdad, mucho más lento que antes. Antes mi esposa me decía, pero Jorge, espérame, pero ¿cómo que tan rápido? Pero no podía caminar más lento. Pero ahora es al revés, o sea, camino. O sea, toda la descripción que le dio el doctor, usted la ha vivido. Por supuesto que sí. Absolutamente todo, ¿sí? Sí. Ya pues, doctor, muchísimas gracias por haber venido gentilmente a colaborar con nosotros, porque esto además es una forma de enseñar y de transmitir esta información a todas las personas que nos ven. Muchas gracias. Gracias, doctor. Don Jorge. Mira, hasta el doctor, con los años de experiencia que tiene, está sorprendido con su caso, de que realmente yo no había ni siquiera escuchado a alguien que fumara esta cantidad de cigarrillos. Tenemos a alguien más a quien vamos a recibir aquí en nuestro estudio, que es don Cristóbal Chilling. Él es psicólogo e hipnoterapeuta, director del Centro de Hipnosis Clínica. Cristóbal, hola, bienvenido. Muchas gracias por venir a nuestra ayuda para tratar de cooperar con don Jorge en esta adicción que él tiene. Te escuchamos. Sí. Bien, escuchaba el caso de don Jorge, efectivamente, muchos años fumando. Muchísimo. Y acá hay dos elementos que es importante destacar. Uno es la adicción propiamente tal,
Y lo otro es el hábito que él ha ido adquiriendo. Es decir, para él el fumar es una adicción, pero además es un hábito. Imaginémonos que él lleva desde los 11 años, escuchaba aproximadamente, sí, fumando. Sí. Si dejara de fumar, algo le va a pasar con sus manos, algo le falta en su quehacer. Entonces, en casos tan extremos como el de don Jorge, siento que hay que trabajar dos cosas. Uno es el tema de la adicción, que es muy grave, y el tema del hábito. Ahora, yo particularmente tengo una visión, con los casos que hemos tratado con hipnosis, bastante más positiva. ¿En qué sentido? En que, a pesar que de todo lo que escuchamos y que tenemos tremendamente claridad de que la adicción al tabaco es tremendamente dañina, y lo único que diferencia con otras drogas es que a nadie le llama la atención ver a alguien fumando, Que es legal. y nadie arresta a alguien por estar vendiendo cigarros en la calle. Tenemos en el inconsciente colectivo que es algo normal, pero no es algo normal, es sencillamente la persona está llevando nicotina y un montón de productos a su cuerpo hacia adentro. Entonces, efectivamente, es una adicción, pero a diferencia de otras adicciones, el cigarro, el síndrome de abstinencia se puede manejar de mejor manera que otro tipo de adicciones. En el caso del cigarro, es raro ver situaciones en las que haya que internar un paciente, por ejemplo, situaciones que, como por ejemplo en adicciones como la pasta base, la cocaína, la heroína, es necesario internar a la paciente y desintoxicarlo a aproximadamente 3 meses. En este caso, el síndrome de abstinencia es más bajo. Nadie mata por un cigarro, pero sí lo hacen por cocaína, por pasta base, por otro tipo de droga. Eso en primer lugar. Por lo tanto, hay también una buena noticia aquí, que es la que por lo menos nosotros en la experiencia sentimos. Y es que la adicción física no es tan fuerte como la adicción psicológica. Es decir, él en su fuero interno siente que es más difícil dejar el cigarro que realmente lo que puede dejarlo. Te voy a poner un ejemplo, Carmen Gloria. Don Jorge lleva aquí, ¿cuánto? Una media hora aproximadamente conversando. Sí, yo dije que iba a alargar harto esto porque dijo que aguantaba 10 minutos nomás. Y ha estado sin fumar todo este rato. Eso demuestra de que él efectivamente puede dejar de fumar perfectamente. El tema es, como decía el médico que estaba conversando recientemente con ustedes, es tener la voluntad y el deseo de dejarlo. Eso se puede hacer. Ahora, efectivamente, la adicción psicológica es la que nosotros tratamos con el trabajo con hipnosis. Efectivamente, sí tenemos que decir de que los resultados no son de un 100%, nos encantaría que fueran de un 100%. Y fundamentalmente lo que vemos es que las personas con éxito son aquellas que adquieren el compromiso real, el interés real y la preocupación real por dejar de fumar. Aquella persona que no tiene ese compromiso, hay resultados también, pero no son tan elevados como aquellos que sí efectivamente se comprometen a dejarlo. El trabajo con hipnosis, la gracia que tiene es que las personas van, por decirlo de una manera fácil, programándose en su mente con esta nueva visión del no fumar. Es por eso que nosotros, cuando comenzamos un tratamiento con hipnosis, trabajamos al todo o nada, no de a poco. Y efectivamente, lo que decía el médico respecto de los síndromes de abstinencia, es decir, la ansiedad, la angustia, los deseos de fumar, a partir de técnicas de autohipnosis que la persona va siguiendo, puede llegar a controlarlo de manera más fácil. Hay pacientes que nos ha tocado, que hemos tenido con una cantidad de ingesta de cigarros similar a la de don Jorge, que ha dicho, jamás pensé que me iba a ser tan fácil dejar de fumar. Es increíble. Y otras personas que fuman 5 cigarros que no lo pudieron hacer con un tratamiento con hipnosis. Es decir, no guarda relación.